Hoy vamos a trabajar el concepto de ramas infinitas. Las ramas infinitas se dividen en ramas parabólicas y asíntotas, y dentro de las asíntotas podemos encontrar tres tipos: verticales, horizontales y oblicuas. Vamos a comenzar primero con el estudio y la representación de las ramas infinitas cuando la función es polinómica. Por ejemplo, el ejemplo que tenemos aquí, la función 3 menos x elevado al cubo. Y vamos a hallar los límites cuando x tiende a infinito y cuando x tiende a menos infinito, y dibujaremos las ramas correspondientes, las ramas infinitas correspondientes a esta función. Fijaos que si estudiamos el límite cuando x tiende a infinito, esta función, al sustituir aquí en infinito, me va a quedar negativo elevado a cubo, que es un término impar, un número impar. El límite será negativo, menos infinito. Mientras que si nosotros sustituimos la x por menos infinito, menos por menos más, al elevar al cubo obtendremos que el límite es más infinito. Es decir, lo que tenemos aquí: límite cuando x tiende a infinito es menos infinito, y límite cuando x tiende a menos infinito es más infinito. La representación gráfica: cuando x tiende a la izquierda, la función se va para arriba, que es lo que tenemos expresado aquí, y cuando la x tiende a infinito, es decir, a la derecha del dibujo, el límite, la función, se va hacia abajo, hacia menos infinito. Bueno, comentar que una función, aquí tenemos otro ejemplo de función cúbica, es una función polinómica. Las funciones polinómicas no tienen asíntotas, van a tener ramas infinitas, van a tener ramas parabólicas, pero no van a tener nunca ninguno de los tres tipos de asíntotas. Vamos a ver esta función. En el caso de que x tienda a infinito, como el coeficiente director es menos 1, tenemos que grado 3, coeficiente negativo, menos infinito el resultado. Y cuando x tiende a menos infinito, al sustituir menos por menos más infinito. Es decir, que cuando x se va hacia la izquierda, la función va hacia arriba, más infinito, y cuando x tiende a más infinito, la función, la rama, se nos va hacia abajo, menos infinito. Vamos a ver, bueno, estos dos casos sería muy sencillo: hallar las ramas infinitas cuando x tiende a menos infinito también, y representar. En el primer caso, cuando x tiende a menos infinito, menos elevado al cubo va a quedar menos infinito, y aquí cuando x tiende a menos infinito, como está elevado al cuadrado par, será más infinito. Es decir, en el primer caso, x tendiendo a menos infinito se nos irá hacia abajo, va a ser muy negativa, y cuando x tiende a menos infinito vemos que el resultado será hacia arriba. Bueno, son más ejemplos. Otro ejemplo más, también lo mismo: cuando x tiende a infinito será positivo, cuando x tiende a menos infinito será negativo, como tenemos aquí. Y si representamos gráficamente, x tiende a infinito hacia arriba, x tiende a menos infinito hacia abajo, porque la que manda siempre es el término en x al cubo. Vamos a ver el siguiente, el tipo 2, lo que hemos clasificado como tipo 2, y vamos a hacer lo mismo: calcular los límites y representar gráficamente los resultados. Estos límites que se indican aquí nos van a ayudar luego para ver el primer tipo de asíntotas, que serán las asíntotas verticales. Vamos a calcular. Al principio simplemente nos planteamos calcular, no sabemos nada de asíntotas, simplemente nos planteamos calcular este límite cuando x tiende a 0. Luego veremos por qué decidimos que x tiende a 0, por qué nos va a interesar calcular este límite. Para calcular este límite, lo que hacemos es primero sustituir 0 partido por 0, no lo hemos puesto, pero lo haríamos primero mentalmente, haríamos esa operación, sacamos factor común x cubo, simplificamos x cuadrado de arriba por x cuadrado de abajo, y obtenemos esto. Cuando x tiende a 0, tenemos 2 partido por 0. Y vimos en otro de los vídeos que cuando tenemos un número diferente de 0 partido por 0, tenemos que desdoblar y calcular los límites laterales. Calculamos por la izquierda. Por la izquierda tenemos arriba positivo, este término sería negativo, y este término, si sustituimos un valor un poquito más pequeño que el 0, tendríamos también negativo. Menos por menos, más infinito. Mientras que si x tiende a 0 por la derecha, este término es positivo, este término sería negativo, positivo por negativo, menos, 2 partido por 0, pero un 0 menor negativo, menos infinito el resultado. Si representamos gráficamente, a la izquierda del 0 la rama se nos va para arriba, y a la derecha del 0 la rama se nos va hacia abajo. Es lo que vamos a llamar
diremos que en x igual a 0 tenemos una asíntota vertical. Pero de momento vamos simplemente a calcular límites y a interpretar geométricamente, gráficamente. Vamos a calcular este límite y vamos a representar, como digo, gráficamente la información obtenida. Bueno, primero, antes de factorizar, vamos a sustituir por menos 1 y veremos que nos quedaría menos 1 al cuadrado 1, más 3, 4, menos 4, 0, y abajo claramente es una suma al cuadrado, sería la raíz menos 1, 0. 0 partido por 0, factorizamos x más 1 por x menos 4, y esto, como acabo de decir, es una suma al cuadrado, es un producto notable. Simplificamos un x más 1 con otro y nos quedará x menos 1 por x más 1. Si yo ahora sustituyo la x por menos 1, arriba obtendría menos 5 y abajo 0. Por lo tanto, desdoblamos el límite por la derecha y el límite por la izquierda, que es lo que tenemos aquí explicado. Por la izquierda, arriba nos quedará negativo y abajo, fijaos que el menos 1 es un poquito a la izquierda, es decir, menos 1,00. Al hacer la operación también nos quedaría negativo. Menos entre menos, más. Por lo tanto, el resultado más infinito. Y análogamente aquí nos quedaría negativo partido por positivo, resultado menos infinito. Por lo tanto, tenemos que a la izquierda de menos 1 la rama se va para arriba, a la derecha se va para abajo. De nuevo diremos que en x igual a menos 1 tenemos una asíntota vertical. Bueno, este límite lo mismo, cuando x tiende a menos 2, 0 partido por 0, simplificamos. Fijaos una diferencia, y es que aquí al simplificar y sustituir nos queda menos 4 partido por 2. ¿Eso qué quiere decir? Que este límite es igual a menos 2, es decir, no se nos va a infinito ni a menos infinito. Esta función va a ser una función que va a tener una discontinuidad en x igual a menos 2. Si la dibujáramos, tendríamos una recta con un agujero. Aquí no hemos dibujado la función completa, simplemente hemos visto que en x igual a menos 2 esta función no va a estar definida, pero no tenemos una asíntota vertical. Es decir, hay que tener cuidado. El x igual a menos 2 anula el denominador, lo veremos más adelante, y sin embargo no presenta una asíntota vertical porque no tenemos una rama que se vaya a infinito o a menos infinito. Bueno, con este estudio de los límites vamos ahora realmente a definir lo que es una asíntota vertical de una función racional, porque ya hemos dicho que las funciones polinómicas no presentaban asíntotas de ningún tipo. Y después representaremos la posición de la curva respecto a ella. Tenemos esta función, lo primero que hacemos es anular el denominador, resolvemos y obtenemos que es una posible, insisto. ¿Por qué posible? Pues hemos visto en el ejercicio anterior que podría ocurrir que esta función no tuviera asíntota, aunque su aspecto fuera el que hubiera una asíntota en x igual a menos 2. Hasta que no hayamos comprobado que los límites, cuando x tiende a menos 2, dan infinito o menos infinito, no podremos asegurar totalmente que tiene una asíntota vertical en x igual a menos 2. Calculamos los límites laterales, arriba nos quedará positivo, abajo nos quedará 0 positivo porque está al cuadrado, más infinito. Límite cuando x tiende a menos 2, análogamente más infinito. Como el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha y por la izquierda observamos que es infinito, podemos asegurar que en x igual a menos 2 aparece una asíntota vertical. Es decir, una función racional tendrá una asíntota vertical cuando estudiemos el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda y por la derecha, y por uno o por ambos lados obtengamos que el límite es más o menos infinito. Vamos a estudiar esta función y vamos a hallar lo mismo, sus asíntotas verticales y la posición de la curva respecto de ellas. Igualamos a 0, obtenemos las raíces, que sería x igual a menos 1, y nos venimos aquí y estudiamos los límites laterales. Observamos que si x tiende a menos 1, al estar elevado al cuadrado me da infinito, y cuando x tiende a menos 1 por la derecha también me da infinito. Por lo tanto, las dos ramas, tanto por la izquierda como por la derecha, tendrán que se irán a infinito. Por lo tanto, x igual a menos 1, confirmamos que es una asíntota vertical. Aquí, al hallar las asíntotas verticales en este ejemplo, observamos que hay dos soluciones, por lo tanto hay dos posibles asíntotas verticales. Descomponemos, factorizamos y vamos a estudiar primero el menos 2 por la izquierda y por la derecha. Obtenemos estos límites, no me detengo más porque ya hemos hecho muchos y sabemos resolverlo.
mientras que cuando x tiende a 2 por la izquierda da infinito y por la derecha me da menos infinito. Gráficamente, en menos 2 tenemos una asíntota vertical con esta posición relativa de la curva respecto de la asíntota respecto a la curva, de la curva respecto de la asíntota, y aquí en 2 por la izquierda se me irá infinito y por la derecha. Observamos también que podemos tener una rama hacia arriba y otra hacia abajo, las dos hacia arriba o las dos hacia abajo. Bueno, vemos otro ejemplo más. Estudiamos el denominador, dos posibles asíntotas verticales, simplificamos, aquí aplicamos la ecuación de segundo grado, descomponemos factorialmente, sacamos las raíces y calculamos el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda y menos 1 por la derecha. Obtenemos estos límites, tampoco me detengo demasiado en el punto 2, que sería el otro punto de estudio, menos infinito y más infinito. Quizás se puede ver un poquito mejor aquí, lo veis más despacio, pero no tendréis ninguna dificultad en obtener estos límites. Y vamos a pasar ya al cuarto tipo. El cuarto tipo es cuando nosotros tenemos una función racional y vamos a estudiar las asíntotas horizontales. Una asíntota horizontal será una recta de la forma y igual a un número. Recordamos que hemos visto en el tipo 3 las asíntotas verticales, que eran rectas de la forma x igual a un número. Pues ahora vamos a obtener rectas de la forma y igual a un número. ¿Y cómo se obtendrá una asíntota horizontal? Pues para obtener la asíntota horizontal es un tipo de rama infinita y la vamos a obtener cuando x tiende a infinito y cuando x tiende a menos infinito. Para que exista asíntota horizontal, estos límites, o uno, el otro o ambos, nos tiene que dar un número real. Por ejemplo, en esta función vamos a calcular el límite cuando x tiende a infinito, obtenemos 2, recordamos regla de los grados, grado de arriba 2, grado de abajo el mismo, 2, cociente de los coeficientes directores 2 partido por 1, 2. Y cuando x tiende a menos infinito, recordamos también que se podía hacer un cambio de variable, cuando la x tiende a menos infinito, cambiarla por x tendiendo a infinito, o bien sustituir aquí y hacer las operaciones. En ambos casos obtenemos el mismo valor. Como hemos obtenido que el límite cuando x tiende a infinito o a menos infinito es un número real, diremos que y igual a este número real, en este caso y igual a 2, es la asíntota horizontal. La vamos a representar gráficamente. Bueno, la posición relativa respecto a de la asíntota respecto a la curva, veríamos que va por abajo. ¿Y por qué sabemos que va por abajo? Pues lo sabemos simplemente dando valores muy grandes, esto lo vimos también en otro de los vídeos, por ejemplo el valor 100, y viendo que el valor que toma la función es menor que 2. Y cuando x tiende a menos infinito daríamos un valor muy grande, bueno, o menos 100 o menos 1000, y sustituiríamos ese valor en la función, haríamos operaciones y veríamos que el valor que toma la función en ese punto es menor que 2. Por lo tanto, la posición relativa es que la asíntota irá por encima de la curva, tanto en un lado como en el otro. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Lo mismo, tenemos que calcular las ramas infinitas, pero en este ejemplo nos vamos a centrar estamos en el punto 4, nos vamos a centrar solamente en estudiar las asíntotas horizontales. Para ello vamos a estudiar el límite cuando x tiende a infinito y a menos infinito. Lo primero que vamos a hacer, una manera muy rápida y muy cómoda, es ver los grados. Si el grado de arriba es igual al grado de abajo, sabemos que este límite cuando x tiende a infinito o a menos infinito será un número real. Entonces ya directamente con observar los grados sabemos si esta función racional va a tener o no una asíntota de tipo horizontal. En este caso comprobamos que los grados son iguales y si hacemos operaciones veremos que el límite es 1 y el límite también es 1. Es decir, y igual a 1 es una asíntota horizontal. Y sería muy sencillo dar un valor arbitrario muy grande para comprobar que la función se queda por debajo de la asíntota y que cuando damos un valor arbitrario muy grande pero negativo, sería menos 1000, menos 100.000, observamos que el valor que toma la función está por encima de y igual a 1. Vamos a ver un quinto caso. Este es el caso que es un poquito más complicado, que es el otro tipo de ramas infinitas dentro de la categoría de asíntotas, que son las asíntotas oblicuas.
Como su nombre indica, una recta será una recta de tipo oblicuo, es decir, de la forma y igual a mx más n, donde m será un número distinto de 0. Entonces, ¿cómo reconoceremos, igual que antes reconocíamos cuando había una asíntota horizontal? Ahora, para reconocer, digamos que a ojo, dicho de una manera un poco así sencilla, que una función racional tiene una asíntota oblicua, bastará con observar el grado del numerador, en este caso 2, tiene que ser exactamente una unidad superior al grado del denominador, que en este caso sería 1. Por ejemplo, grado 3, grado 2, grado 5, grado 4. Si tuviéramos una función racional que hubiera una diferencia, por ejemplo, de 2 o de 3 o de 4 en adelante, entonces no podría haber asíntota oblicua y lo que tendríamos es el otro tipo de rama infinita, que sería una rama parabólica que hemos visto antes. Bueno, hemos dicho que es un poquito más complicado lo que tenemos aquí explicado, que este límite tiene que ser más o menos infinito, pero se tiene que dar esta situación, que el grado de p, el grado del numerador, sea exactamente el grado de q más 1 y tendremos una asíntota oblicua. La recta será de la forma y igual a mx más n. Nosotros tenemos que identificar el valor de m y el valor de n. Y esa es la forma de calcularlos. M será el límite cuando x tiende a más o menos infinito de la función partido por x y m distinto de 0. Porque si m es igual a 0, lo que obtenemos es una asíntota horizontal, pero no oblicua. Y una vez que hemos calculado m con m distinto de 0, calculamos el valor de n, el límite cuando x tiende a más o menos infinito de la función menos el valor que hayamos obtenido aquí por x. Vamos a verlo con un ejemplo, que es sencillito. Límite cuando x tiende a infinito, dividimos. Fijaos que al dividir todo esto por x es lo mismo que multiplicar el denominador por x y entonces me queda el mismo grado. Por eso necesito que la diferencia sea de 1 exactamente, para que al multiplicarlo por x tengamos el mismo grado. Y al tener el mismo grado podemos calcular este límite y nos va a dar un número real. X cuadrado, límite 1. Por lo tanto ya tengo la m1. Y ahora para calcular la n me voy a la fórmula, vuelvo a colocar la función de partida menos m, que era 1 por x. Hago operaciones como un denominador x más 1, x cuadrado más 2x multiplicaría x por x cuadrado, cuidado con el signo, menos x por 1, x. Simplifico tachando x cuadrado, simplifico 2x menos x y vuelvo a obtener el límite que me va a dar 1. Es decir, n igual a 1, la ecuación de la recta asíntota será igual a 1 por x más 1. Vamos a estudiar ahora qué distancia hay. Vamos a estudiar la posición relativa. Entonces, lo que hacemos es hacer esta resta. Vamos a restar la función menos la asíntota. Recordamos que la asíntota era y igual a x más 1. Sustituyo las dos i's, las dos alturas, hago operaciones y me da esta expresión. Y tendremos que ver qué ocurre cuando la x se va a más infinito o a menos infinito. Como siempre, damos un valor suficientemente grande, por ejemplo 1000, y sustituimos. Y me da que esto es negativo, claramente negativo. ¿Qué ocurre? Si este número es negativo, es porque este número ha de ser más pequeño que este. Si este número es más pequeño que este, la función irá por debajo de la asíntota. Y lo mismo, está por debajo de la asíntota, que es lo que acabamos de comentar. Al revés, cuando x tiende a menos infinito, haríamos la operación y lo que me da, como este número sería negativo, menos entre menos más, positivo. La curva estará por encima de la asíntota. ¿Por qué? Porque esto será mayor que esto para que la resta dé un número positivo. Bueno, pues una vez que ya sabemos cómo es la posición relativa respecto de la asíntota, la función aquí iría por abajo y aquí iría por arriba. Cuando x tiende a infinito la función está por abajo, cuando x tiende a menos infinito la gráfica está por arriba. Y esto nos va a ayudar mucho a la hora de representar gráficamente la función completa. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Reconoceríamos rápidamente que tenemos una asíntota oblicua porque el grado de arriba es 3 y el grado de abajo es 2. Calculo m como el límite entre la función todo esto dividido entre x, o lo que es lo mismo multiplicado por 1 partido por x. Límite me va a dar 1, no hago las operaciones,
Es muy fácil. Y la n sería esta función menos x. Y haciendo operaciones obtendríamos que la n vale 0. Es decir, nuestra recta va a ser y igual a x, que lo tenemos aquí. Hacemos lo mismo, función menos asíntota, obtenemos esta función, damos un valor muy grande y observamos el signo. Si aquí, como hacemos la función menos la asíntota, al ser negativo la curva está por debajo. Aquí esta operación al ser positiva, la curva está por encima, el mismo razonamiento de antes. Curva por abajo, curva por encima. Bueno, seguimos, otro ejemplo también rápidamente, grado de arriba 3, grado de abajo 2, automáticamente sé que va a haber una asíntota oblicua, calculo el límite cuando x tiende a infinito, análogamente habría que hacer todas las operaciones con límite cuando x tiende a menos infinito, pero en estos casos me va a dar igual, por eso no repetimos los cálculos, los podéis hacer tranquilamente. Bueno, si divido todo esto, multiplico por 1 partido por x, que es lo mismo que dividir por x, me quedaría 2x cubo partido por x cubo menos x. Es decir, el límite me daría 2, o sea, m igual a 2. Y si hago las operaciones, a esta función le resto 2x, al hacer común denominador se mira el 2x cubo y obtengo que la n vale 0, es decir, la asíntota igual a 2x. Lo mismo, función menor recta, me queda esta función, cuando x tiende a infinito, claramente esto es positivo, la curva estará por encima. Y análogamente, cuando x tiende a menos infinito, este resultado negativo, la curva, estará por debajo, porque recordamos, era el resultado de la función menos la asíntota. Representamos gráficamente, y con esto habríamos terminado todos los tipos posibles. Entonces, en lo que hemos llamado tipo 6, lo que vamos a ver son ejercicios ya mezclados, es decir, vamos a hallar los distintos tipos de asíntotas de una función racional. Sería el ejemplo tipo en el que a mí me dan una función y me dicen haya las asíntotas. No haya las asíntotas verticales u horizontales o oblicuas, sino todas. No nos especifican qué tipo de asíntotas se nos van a presentar y nosotros tenemos que ir calculándolas en función de lo que sabemos. Siempre vamos a empezar por las verticales y recordamos que las verticales partían de aquellos puntos que hacían el denominador 0, es decir, aquellos puntos que no estaban en el dominio de definición. Si yo igualo a 0 el denominador y despejo, obtengo x igual a menos 1, que es donde el denominador es igual a 0. Repito, posible asíntota vertical. Hay que confirmarlo. ¿Y cómo lo confirmo? Estudiando el límite cuando x tiende a menos 1, porque es el valor de estudio, por la izquierda y por la derecha. Hacemos operaciones, recordamos cómo se hacía, se sustituye el valor menos 1, aquí me quedaría negativo, y aquí también me quedaría negativo, menos entre menos, más infinito. Y cuando x tiende a menos 1 por la derecha, este valor seguiría siendo negativo y aquí este valor sería positivo, porque 1 es un poquito más grande que menos 1. Es decir, me quedaría menos entre más, menos infinito. He confirmado que en x igual a menos 1 habría una asíntota vertical. Vamos a las horizontales. Recordamos límite cuando x tiende a infinito y límite cuando x tiende a menos infinito. Grado de arriba 1, grado de abajo 1, cociente de los coeficientes sería 3 partido por 1. 3 entre 1, 3. Análogamente me vuelve a salir lo mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que existe una asíntota horizontal que tendría por ecuación y igual a 3, que es lo que tenemos aquí. En el momento que hay asíntotas horizontales, ya no hace falta que estudiemos las asíntotas oblicuas. Si hay una asíntota horizontal, no va a haber asíntota oblicua. Que no haya asíntota horizontal no significa nada. Puede haber oblicua o puede no haberla. Y así como asíntotas horizontales solo puede haber dos, porque me pueden dar números diferentes, me daría lugar a dos asíntotas. Asíntotas oblicuas solo podría haber dos. En el caso de verticales podría haber tantos como ceros tuviera el denominador. Bueno, en el caso volvemos a la asíntota igual a 3 y vamos a ver su posición relativa. Función menos la asíntota, este número menor que 0 está por debajo de la asíntota cuando x tiende a infinito. Si este número es muy grande, el resultado va a ser muy pequeñito, pero negativo, por lo tanto, por debajo de la asíntota. Y al revés. Dibujaríamos las
la posición relativa de esta asíntota lo tendríamos, voy un poquito para arriba para verlo, me lo daría esto, por la izquierda infinito, por la derecha menos infinito, lo vemos aquí, por la izquierda infinito, por la derecha menos infinito, y la posición relativa que habíamos visto, cuando x tiende a menos infinito estaría por encima, cuando x tendía a más infinito, que lo teníamos aquí calculado, estaría por debajo, que es lo que tenemos aquí. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Aquí vamos a ver primero, empezamos como hemos dicho por las verticales, igualo a 0 y me van a salir dos posibilidades, dos posibles asíntotas, x igual a 2 y x igual a menos 2, que son los ceros del denominador. Calculamos cuando x tiende a menos 2 por la izquierda, comprobamos menos infinito más infinito. Por lo tanto, confirmamos que en x igual a menos 2 habría una asíntota vertical. Y de la misma forma, cuando x tiende a 2 por la izquierda y por la derecha, confirmamos con estos límites que hay una asíntota vertical. Luego veremos, bueno, la posición relativa, vemos que sería a la izquierda iría por abajo, a la derecha iría por arriba, a la izquierda por abajo, a la derecha por arriba. Si volvemos al enunciado, nos fijamos que arriba tenemos grado 3 y abajo 2, es decir, no va a haber asíntota horizontal, pero sí va a haber asíntota oblicua. La función oblicua, si calculamos este límite, será 2, porque al partir por x, recordamos que la m se calculaba f de x partido por x, nos va a quedar 2, y la asíntota, análogamente, hacemos la n y sale que es 0. Está explicado ya en un ejercicio anterior, era el mismo ejercicio. La función, por lo tanto, tiene esta asíntota oblicua, 2x, y estudiaríamos la posición relativa respecto de la asíntota. Función menos asíntota, positivo cuando x tiende a infinito, función mayor que recta, por encima. Cuando x tiende a menos infinito me da negativo, función menos recta me da negativo por debajo, porque es la función, significa que al ser negativo este número es más pequeño que este para que su resultado sea negativo. Bueno, aquí tendríamos todo el dibujo, las posiciones relativas, podéis comprobar los cálculos que hemos hecho en menos 2 y 2, que eran las asíntotas verticales, y la asíntota oblicua que nos aparece aquí. Bueno, otro caso más, muy parecido, también observamos que en x igual a menos 2 va a haber una asíntota vertical. Cuando calculamos el límite cuando x tiende a menos 2, vamos a ver las operaciones, comprobamos que da infinito y menos infinito. A la izquierda irá hacia abajo y a la derecha irá hacia arriba, y luego si hacemos estas operaciones vemos que este grado es una unidad mayor que el de abajo, vemos que va a haber oblicua y se ve fácilmente que el límite de f de x partido por x es 3, es decir, la función sería 3x, la m sería 3. Y si luego a esta función le restamos 3x y hacemos operaciones y calculamos el límite, el resultado también estaba explicado, daría menos 10. Esta sería la asíntota oblicua, función menos la función. Bueno, aquí lo que hacemos es otra forma de expresarlo, se puede hacer o bien restarla, o bien nos daría esto, o bien ver qué es la descomposición. Quizás sería mejor, como hemos hecho antes, a esta función le restaríamos la asíntota y obtendríamos esto que tenemos aquí. Tenemos aquí las operaciones. Es positiva cuando x tiende a infinito, se ve claramente, más entre más, por lo tanto la función irá por encima. Y cuando x tiende a menos infinito, positivo entre negativo, negativo, la función irá por debajo. La función irá por arriba, cuando x tiende a infinito, la función irá por abajo, y en la asíntota vertical tendríamos estas dos posibilidades. Bueno, pues con esto terminaríamos lo que es el estudio de las asíntotas y de las ramas infinitas en general, y terminaríamos también el bloque de vídeos correspondientes a la parte de límites, continuidad y asíntotas. Bueno, espero que os haya servido de ayuda y ya nos veremos en los próximos vídeos.